Prehistoria. Los primeros antropólogos, como poco de rigor científico, hicieron una división de tareas, las cuales eran que los hombres eran los predominantes, mientras que las mujeres desempeñaban el papel secundario. Sin embargo, se podría decir que eran comunidades igualitarias, ya que tenían desarrollos con sus habilidades por el bien común. Protohistoria. Este es el periodo temporal que esté entre la prehistoria y principios de la historia antigua. Cabe mencionar que aquí la mujer tenía un papel importante dentro de esta comunidad, tan solo 500 años antes de Cristo. En esta época estaban las mujeres celtas, quienes podían elegir con quién casarse y no eran propiedad de sus maridos. En esta época también resaltan a Dana de Baeza. Esta es una urna funeraria de valor artístico, la cual obtenía armas y objetos de guerra. Esta fue respetada y tuvo poder y fue obedecida. Otra mujer importante en esta época fue Cleopatra, pues fue una mujer egipcia que gozó de derechos y libertades. Tenía derecho de tener más poder que el hombre incluso, y fue una mujer culta e inteligente, y además sus habilidades en la política eran indiscutibles. Historia de la Edad Antigua. Aquí fueron 3 pilares que fueron importantes, los cuales sustentan la civilización occidental, y fueron los siguientes: tradición judía y cristiana. También surge la conciencia de propiedad privada y sociedad politeísta. También en la época de la Edad Antigua surge el origen del judaísmo, el origen del monoteísmo y el patriarcado. El monoteísmo consiste en tener a un solo Dios, y el patriarcado era tener sometida a la mujer y les permitía a los hombres controlar su propia descendencia. El judaísmo era la imposición del patriarcado. Antes, en esta época, la sexualidad de la mujer fue regulada por las leyes hebreas. Si la mujer decidía tener relaciones sexuales por su consentimiento y no la de su esposo, era visto como un pecado. Además, que se exigía que la mujer fuera virgen hasta el matrimonio. De no ser así, era condenada a muerte. Época de cobre. En esta época surge lo que es la violación. Si un hombre violaba a una mujer, el marido o el padre de la víctima podían violar a la esposa o a la hija del violador, o el violador casarse con la víctima. Si la mujer violada estaba casada o comprometida, podía ser condenada a muerte. En esta época también surge lo que es el adulterio. Esto lo veían totalmente normal. El masculino podía meterse con la mujer que quisiera, mientras que ésta no estuviera casada. Cristianismo. En esta etapa, Jesucristo da un trato más igualitario a las mujeres. Aquí las mujeres forman parte de la comunidad y las instruyen y las defienden para que las mujeres tengan el mismo respeto que los hombres. La mujer está presente en los momentos más importantes del hombre. Catolicismo. En esta época se creía que la mujer solamente se realizaba si era madre, que la cualidad de una mujer era la maternidad y que esa era su esencia propia. Eso implicaba que al hombre lo dejaran fuera de la crianza de los hijos. Mujer griega. Una mujer griega vivía bajo el control de los hombres. Estos eran sus padres, sus hermanos, incluso sus hijos. Ellos eran los que decidían su vida. No eran consideradas ciudadanas y no podían salir, su vida solamente era de la puerta hacia adentro. Educación en Grecia. En esta época las niñas no pisaban la escuela. Su formación estaba encaminada a ser una buena esposa y tener hijos. Mujer romana. La mujer romana tenía más libertades que la griega, pero también tenía un papel secundario y siempre estuvo bajo el poder del hombre. No podía participar en política, ni activamente su vida social, ni tener trabajo propio. Educación en Roma. Aquí ya las escuelas eran mixtas. Solamente las chicas de buena familia continuaban instruyéndose privadamente en el conocimiento de la literatura latina y griega, pero siempre seguían apareciendo ligadas al desempeño de las tareas del hogar y a ser una buena esposa y madre. También estaban las mujeres esclavas. Ellas eran consideradas como objetos y personas sin derecho. Las oportunidades para conseguir la libertad eran totalmente nulas a comparación a la de los hombres esclavos. La mujer en plena Edad Media. En esta época la mujer, además de la familia, también se dedicaba al trabajo en la agricultura, la pesca y el comercio.
Mujer noble. Ellas gozaban de ciertos privilegios. Se libraban del trabajo penoso y no pasaban hambres. Algunas mujeres llegaron a ser reinas. Accedían al trono por intereses, porque no había heredero varón o el heredero era un niño. En sus reinados, las condiciones de ser mujer les perjudicaron. La Inquisición y la mujer. La Inquisición se inició para combatir cualquier grupo social que no acatara la disciplina de la Iglesia Católica. También juzgaron al hombre, pero en su mayoría fueron mujeres, debido al fuerte carácter misógino de los tratados de brujería, donde aseguraban que la mujer era más débil y presa más fácil para el diablo. Después de la época de la Edad Antigua, surge la Edad Moderna y Contemporánea, y con ella la Revolución Francesa. La Revolución Francesa supone un cambio en la historia de la mujer. Hasta la fecha, la mujer seguía supeditada a su familia en el ámbito doméstico. También en la época de la Edad Moderna surgieron los ilustradores franceses, que dieron el programa de la Revolución Francesa y publicaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se dirigieron en exclusivo al hombre, no incluyeron a la mujer. A medida que la revolución fue avanzando, surgieron muchísimas mujeres que reclamaron la igualdad entre los sexos y en los derechos civiles. Una mujer relevante en esta época fue Olimpia, autora teatral y activista revolucionaria. Fue protagonista de las protestas feministas. Otro personaje que tiene relevancia en esta época es el Imperio de Napoleón, ya que en su constitución Napoleón niega los derechos civiles de la mujer y le relata el ámbito doméstico con unas leyes discriminatorias. La Guerra de Sucesión se dio en Estados Unidos y fue de 1861 a 1865, donde las mujeres lucharon con los hombres por la abolición de la esclavitud. Luego surge la Revolución Industrial. La condición de la mujer no mejoró con el ascenso de la burguesía. El padre o el marido seguían teniendo el control sobre ellas. En muchas ocasiones era el padre que le elegía el marido, y en cualquier caso la mujer debía mantener la fidelidad hacia su marido. En esta misma época surgen las mujeres de clase trabajadora, que trabajaban tanto en teleras como en minería. Soportaban duras y largas jornadas de trabajo y desde luego que después tenían que atender sus obligaciones en el hogar. Aquí ya había nacido la desigualdad de sueldo y la doble jornada para la mujer. De los numerosos movimientos policíacos y sociales que surgen en todo el mundo, algunos empiezan a enfocar la lucha de la injusticia en la igualdad del hombre y de la mujer. Es aquí que nace la conciencia feminista. Siglo XX. Primera ola feminista. En este momento de la historia, cuando hay muchísimas mujeres en todo el mundo que lideran e influyen en movimientos feministas, cuyo objetivo fundamental fueron los derechos al voto, acceso de las mujeres en la educación y acceso al mercado laboral. En 1909 surge la huelga de camiseras. Reivindicaron mejores condiciones laborales, mejores salarios y reducieron la jornada laboral. Un acontecimiento en favor de los derechos de la mujer se dieron a principios del siglo XX, en Nueva York, en 1911. El desastre en la fábrica confeccionista, Triángulo de Shirley, obligó a importantes cambios legislativos en la norma de seguridad y salud, en entorno laboral y en mejorar las condiciones laborales. En Rusia, en 1917, el gobierno provisional concedió a la mujer el derecho al voto. En ese mismo siglo, finalmente, la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1948, reconoció el sufragio. 18 de julio, el derecho al alzamiento. Guerra civil y mujeres en exilio. Las mujeres también se involucraron contra el glorioso alzamiento nacional que provocaron las franquicias el 18 de julio de 1936 contra la República y sus valores democráticos. En ese mismo periodo, muchas mujeres fueron salvajemente asesinadas, otras castigadas y otras tuvieron que exiliarse dictaduras españolas. Esto sucedió en 1939 a 1975. Los trabajos que fueron de clase aceptada fueron los de maestra y enfermera. Segunda ola feminista.
Desde 1960 hasta los años 90 del siglo XX fueron años de mucha actividad feminista en todo el mundo, logrando un gran progreso para los derechos y libertades de las mujeres, los cuales fueron el derecho a la sexualidad, a disponer del propio cuerpo y a gozarlo, el derecho a la reproducción, ya que se creía que para ser una buena mujer se tenía que tener hijos. 1953, Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, donde explica rotundamente que la mujer es un producto cultural que se ha construido socialmente. Simone de Beauvoir también resalta mucho y explica que la mujer es un producto cultural que se ha construido socialmente. Y dice, no se nace mujer, llega uno a serlo. 1960. En todo el mundo proliferaron movimientos feministas con muy diferentes puntos de vista, católicos, radicales, conservadores, liberales, socialistas, etc. Pero todos ellos con clara intención de hacer saber a los dirigentes de sus países el malestar que sienten las mujeres al denegarles verdaderas oportunidades de desarrollo personales. 1963. Se diseñan estrategias para alcanzar la igualdad. 1965. Se empieza a educar y a legislar en el derecho de la libertad sexual de la mujer. 1975. Se aprobaron las leyes a favor del aborto.